no es un acuerdo perfecto. Tengo la certeza de que es el mejor acuerdo posible. Hemos concluido la más hermosa de todas las batallas, la de sentar las bases para la paz y la convivencia. Recibe simbólicamente los 2 ejemplares ya firmados del acuerdo final. He ordenado el cese al fuego definitivo con las FARC. Cuatro 32 minutos de la tarde en Bogotá. El gobierno de Colombia y las FARC anunciaron este miércoles que llegaron a un acuerdo final que cierra las negociaciones de paz desarrolladas en La Habana durante los últimos 4 años. El documento, que fue firmado por los jefes negociadores de ambas delegaciones, Humberto de la Calle por el gobierno y Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, en representación de la guerrilla, así como por los embajadores de Cuba y Noruega, países garantes en el proceso de paz. Según los negociadores, el texto es inmodificable. Este jueves, el presidente Juan Manuel Santos envió al Congreso el documento definitivo. El gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC concluyeron 4 años de negociaciones. Hoy hemos llegado a la meta. La firma de un acuerdo final con la guerrilla de las FARC es el fin del conflicto armado. La mejor forma de ganarle a la guerra fue sentándonos a hablar de la paz. La guerra ha terminado. Las partes aseguran a Colombia y al mundo que llegó el fin de una guerra de 52 años. Creo que hemos ganado la más hermosa de todas las batallas, la de la paz de Colombia. Los delegados dieron a conocer desde La Habana el acuerdo final que será firmado posteriormente en Colombia. Los garantes de los diálogos iniciados el 26 de agosto de 2012 hicieron un recuento de los 5 puntos de la agenda y de lo acordado en cada ciclo. Aseguraron que el eje central de la negociación es impulsar la presencia y la acción del Estado en todo el territorio, además de la verdad, justicia y reparación para las víctimas de dicho conflicto. Entre los anuncios más importantes se destacó la creación de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias. La instancia estará integrada por representantes de las partes y deberá hacer seguimiento al documento de 200 páginas y del que se entregarán 7 copias. El punto 6 contiene el acuerdo Mecanismos de Implementación y Verificación, en el que se crea una comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, integrada por representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, con el fin, entre otros, de hacer seguimiento a los componentes del acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para la resolución de diferencias y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa. Adicionalmente, crea un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional contribuya de distintas maneras a garantizar la implementación del acuerdo final. La delegación del gobierno agradeció el trabajo de los garantes y afirmó que lo pactado durante estos casi 4 años es el mejor resultado y más viable hacia la paz. No quiero pedirle a los colombianos que confíen en la paz a ciegas. La firma de un acuerdo de paz no es un salto al vacío. Seguramente el acuerdo logrado no es un acuerdo perfecto, pero con la misma honestidad y franqueza con la que hemos informado a la opinión pública, quiero ahora transmitir que tengo la certeza de que es el mejor acuerdo posible. Probablemente todos hubiéramos querido algo más. Nosotros mismos en la mesa hubiéramos querido algo más. Pero el acuerdo logrado es el acuerdo viable. Humberto de la Calle, jefe de la delegación colombiana, pidió a la ciudadanía paciencia en la implementación y recordó que son ellos los que tienen la última palabra. Hemos cumplido la promesa que hizo el presidente Santos desde un principio. Los colombianos tendrán la última palabra. Está en juego el futuro de Colombia. Nadie puede sustraerse al deber de decidir. El acuerdo del fin del conflicto no tiene dueño.
no pertenece a los partidos, no pertenece al gobierno, no pertenece a las FARC, pertenece a los colombianos. Por su parte, la delegación de las FARC destacó que en Colombia llegó el tiempo del debate y el fin del uso de las armas. Hemos cerrado en el día de hoy en La Habana, Cuba, el acuerdo de paz más anhelado de Colombia. Tierra, democracia, víctimas, política sin armas, implementación de acuerdos con veeduría internacional son, entre otros, los elementos de un acuerdo que tendrá que ser convertido más temprano que tarde por el constituyente primario en norma pétrea que garantice el futuro de dignidad para todos y todas. Podemos proclamar que termina la guerra con las armas y comienza el debate de las ideas. Hemos concluido la más hermosa de todas las batallas, la de sentar las bases para la paz y la convivencia. Las partes que entregarán el documento final este jueves reconocieron que ponerse de acuerdo fue una labor difícil. Nos acompañan a esta hora el congresista por el Partido Oficialista de la U y copresidente de la Comisión de Paz, Hernán Penagos, desde Manizales, y el senador por el Partido Opositor Centro Democrático, Alfredo Rangel, desde Bogotá, la capital de Colombia. A ambos, bienvenidos, una buena tarde. Apresurado el cese, el fuego definitivo anunciado por el presidente Juan Manuel Santos sin que los colombianos hayan aprobado el acuerdo de La Habana, y comienzo preguntándole esto al representante Penagos. Gracias por la invitación, Carlos Eduardo. Pues para nada apresurado. Recuerde usted que el presidente siempre dijo con toda precisión que el cese al fuego bilateral y definitivo solo se lograría o se anunciaría en la medida en que estuviera plenamente clara la firma de un acuerdo final, es decir, el fin de las negociaciones y el fin del conflicto. Así lo anunció durante todo este tiempo, ya 3 años largos de negociaciones. Así que a mi modo de ver, de ninguna manera es apresurado, por el contrario, hizo o tomó la decisión en el momento adecuado, ya firmado, o más bien acordado el acuerdo final, cerradas las negociaciones y con claridad precisa de que este conflicto armado con la guerrilla de las FARC definitivamente se va a terminar. A mí me parece que es el momento apropiado para hacer ese anuncio, el momento apropiado de cara a lo que queda para la firma del acuerdo final y de cara a lo que queda para la votación del plebiscito. Ahora, ¿qué dice el senador Rangel? Buenas tardes, Carlos Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Yo sí creo que es una decisión apresurada en este sentido. No se ha debido decretar ese cese al fuego definitivo sin que antes la guerrilla de las FARC no se hubiera concentrado con todos sus hombres y todas sus armas en los sitios que están definidos para ese efecto. ¿Por qué? Todos sabemos en Colombia, y lo sabe la comunidad internacional, las FARC son el principal cartel de la cocaína en Colombia y a nivel mundial. Son el tercer grupo terrorista más rico del mundo, derivados sus ingresos principalmente de la cocaína. Las FARC van a aprovechar este cese al fuego definitivo de las fuerzas militares contra ellas para seguir narcotraficando, para seguir extorsionando, como lo están haciendo en muchas regiones del país, porque hay muchas denuncias de eso en regiones de Colombia, sin ningún temor de que vayan a ser atacados sus campamentos, donde están los laboratorios, donde están las plantaciones, porque ya se le ha declarado ese cese al fuego definitivo. Ese cese al fuego en esas condiciones es el permiso legal para seguir narcotraficando y seguir extorsionando. Es la patente de corso para que las FARC aprovechen, como lo han venido aprovechando, ese cese al fuego que ha sido prácticamente declarado con anterioridad y que ahora se declara de manera formal.
Permítame, congresista Penagos, voy a seguir con el senador Rangel. Y quería preguntarle, ustedes allí en el Centro Democrático, que es la principal fuerza de oposición al gobierno y también a estos acuerdos de paz, ¿están en capacidad hoy de garantizarle a los colombianos que en esta campaña por el no, que ya inició el expresidente Álvaro Uribe Vélez, de cara al plebiscito por la paz, solo tocarán el tema de la paz y no la gestión del presidente Santos? ¿Pueden garantizar eso? Pues el Centro Democrático ha estado haciendo desde ya hace rato una labor pedagógica en las comunidades acerca de lo que se ha venido conociendo con anterioridad de los acuerdos de paz. Faltaban 22 temas, casi 30 temas que estaban pendientes para darle un cierre definitivo a esos acuerdos. Estamos analizando precisamente esas últimas concesiones que el gobierno del presidente Santos le ha hecho a las FARC en estas últimas semanas de negociación para decirle al país muy claramente cuáles son los aspectos que consideramos absolutamente inconvenientes para el país de estos acuerdos y que no contribuyen a que tengamos una paz estable y duradera. El tema de la impunidad, los responsables de delitos atroces, crímenes de guerra, no pisarán un solo día una cárcel, basta con que reconozcan sus delitos. Además, se les premiará con curules en el Congreso. Adicionalmente, no se les exige entregar el dinero que tienen del narcotráfico para reparar a las víctimas. Se les protege de la extradición, etcétera. Son muchos puntos que han sido revelados pues, recientemente y que consideramos que son nocivos para el país y que, insisto, atentan contra una paz estable y duradera en Colombia. Quiero pedirle a ambos que veamos y escuchemos el siguiente material, porque el punto sobre la entrega de menores que están enrolados en las filas de la FARC no quedó acordado en este texto final de las negociaciones. El alto comisionado, de hecho, para la paz reconoció que no hay claridad sobre el futuro de estos menores. Aunque en varias ocasiones a lo largo del proceso de paz, las FARC se comprometieron a entregar a los niños que están en sus filas y a dejar de reclutarlos, hoy cuando está cerrado el acuerdo la situación parece ser otra. Así quedó reflejado cuando se les preguntó sobre la salida de los menores de las filas. ¿Cuándo tendrían que proceder? Pues esa pregunta, si las FARC hacen una rueda de prensa, usted se la puede hacer. Por eso, pero entonces no quedó acordado cuándo van a proceder. No, porque, como explicó Humberto de la Calle, ellos por unas razones jurídicas no han querido dar el paso. Sobre el tema, la Defensoría del Pueblo dijo aún no saber cómo, cuándo ni dónde se entregarían los niños y si existe voluntad de las FARC para hacerlo. Habiendo completado todos los protocolos de salida, de paz transitoria de niños, niñas y adolescentes, no tenemos una noticia por cuenta de las FARC a estos efectos. Es el drama de una de las madres que reclama por la suerte de uno de sus hijos. Siempre somos más de una madre las que hemos sufrido por este dolor de perder a nuestros hijos. Según un informe de la Fiscalía General de la Nación, durante 39 años las FARC reclutó 11.556 niños. Congresista Penagos, el presidente Santos dijo que ahora todo sí estaba acordado. Sin embargo, los colombianos, incluyendo las familias de estos niños que están todavía en las filas de la FARC, no saben qué va a pasar con ellos. ¿Por qué no hay claridad en este punto, en este tema? Cuando se anunció el 23 de junio el cierre del último punto de la agenda, que tenía que ver con fin del conflicto, la guerrilla de las FARC se comprometió a iniciar todo el proceso para entrega de los menores. Y muy a pesar de que no esté descrito integralmente en los acuerdos que se acaban de anunciar, la guerrilla tiene la obligación de entregar todos los menores que tengan en su poder. De hecho, cuando se inicie todo el proceso de traslado a las zonas de ubicación de los miembros de la guerrilla de las FARC, allá tendrán que trasladarse también los menores o quienes estén hoy en las filas de las FARC, que sean menores, y tendrán que entregarlos para que lleguen a la sociedad y lleguen a sus familias. Yo insisto, muy a pesar de que no esté descrito en el acuerdo o no se observe de manera precisa, la guerrilla ya hizo ese compromiso, ya lo anunció. Aquí lo que hay que hacer es
Primero, que desde la Fiscalía, desde la Fuerza Pública, se pueda tener una estadística clara de eso, para esa estadística contrarrestarla con los datos que pueda entregar la guerrilla de las FARC. Pero sin duda ese proceso tiene que hacerse, sin duda esa obligación tienen que cumplirla. De pronto no ha habido mucha precisión frente a los plazos y los tiempos, pero acuérdese usted que una vez se firme el acuerdo final, empieza el traslado de los guerrilleros a las zonas de ubicación, y con toda seguridad ese traslado también comportará a aquellos niños que tengan reclutados, que posterior a eso tendrán que entregárselo a los miembros, a sus familias, al gobierno nacional o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Senador Rangel, las cartas están echadas, sin duda alguna. Más allá de lo político, que es lo que más le preocupa en una eventual era de posconflicto, y también quería consultarle de este documento de acuerdo final de paz, que tiene 297 páginas, ¿qué aprueba el Centro Democrático? Pues digamos, obviamente que nadie va a estar en desacuerdo con que las FARC se concentren en algunas zonas del país e inicien un proceso de desarticulación de sus estructuras armadas y criminales, y de entrega de armas y de abandono del narcotráfico. Sin embargo, tenemos serias dudas de que eso lo cumpla las FARC a cabalidad. Las FARC ha enseñado a los colombianos a que incumple su palabra reiteradamente. Con respecto al tema de los niños, por ejemplo, en enero del año 2015, ya hace un año y medio largo, las FARC se comprometieron a no secuestrar más niños y a entregar los que tenían en sus filas. A las pocas semanas dijeron que no tenían sino un puñado de ellos, que los habían acogido porque venían perseguidos por los paramilitares, mintiéndole de manera cínica al país, porque ONGs nacionales e internacionales dan cuenta de entre 12.000 y 25.000 niños secuestrados y reclutados a la fuerza por la guerrilla. Ahora resulta con que no los van a entregar a Bienestar Familiar, según lo anunció uno de sus voceros. Le han incumplido al país, no han entregado ni un solo menor, y ahora dicen que lo van a entregar a algunas ONG de bolsillo que seguramente tienen listas para ocultar el tamaño de este crimen de lesa humanidad que es el reclutamiento de menores. Sobre el tema de la desmovilización, seguramente parte de sus estructuras seguirán vinculadas al narcotráfico, un negocio floreciente en Colombia por cuenta de estos diálogos de paz que cancelaron las fumigaciones de los cultivos de coca y las erradicaciones manuales de la coca, de tal manera que según Naciones Unidas se multiplicó por 2 el área sembrada de coca en Colombia y se triplicó el volumen de producción de cocaína. Todo esto a sabiendas de que las FARC son el principal cartel de la droga en Colombia. Muchas estructuras de las FARC continuarán vinculadas a ese negocio, se esconderán, se camuflarán bajo la bandera del ELN o de las bandas criminales y de narcotraficantes, no entregarán seguramente todas sus armas, así que estos aspectos que podrían ser beneficiosos realmente se proyectan como unas incertidumbres, como unas dudas muy serias para la seguridad nacional. Tengo una pregunta más para ambos. Tanto el partido de la U como el Centro Democrático están preparados para un escenario en el que los ciudadanos digan no al acuerdo con la FARC. ¿Qué harán desde el oficialismo, desde el partido de la U, su coalición de gobierno, y qué hará la oposición? Comienzo con el congresista Penagos. En el evento en que los colombianos en el plebiscito voten por el no, ya se ha dicho de manera muy precisa. Si los colombianos votan negativamente el plebiscito, se frustra este acuerdo de paz. Se frustra por lo menos estos diálogos que vienen adelantándose ya desde hace varios años. No hay ninguna posibilidad de que ganando el no se puedan recomponer los acuerdos que se acaban de suscribir. Obviamente, la facultad constitucional de la búsqueda de la paz la tiene cualquier presidente y nunca la va a perder, pero por lo menos este gobierno del presidente Santos, este gobierno que viene adelantando unos diálogos ya de casi 4 años, no tendría ninguna posibilidad legítima, ni política ni jurídica, para recomponer los acuerdos que se acaban de suscribir. Y en eso no podemos llamarnos a engaño. Si los ciudadanos votan el no, simplemente se frustra el acuerdo, el proceso no va, se desactivan los protocolos y la guerrilla vuelve al monte. Esa es la realidad en el evento en que gane el no. Porque pensar en que eso permite nuevamente sentar a este gobierno
con una guerrilla como la guerrilla de las FARC para recomponer temas del acuerdo final, eso es absolutamente traído de los cabellos. Así que con toda claridad y con toda precisión, y hay que decirlo honestamente, si gana el no, se frustran los acuerdos, no avanza más este proceso, se desactivan los protocolos, vuelve la guerrilla a los campos y seguramente pues se activan pues situaciones complejas y difíciles de orden público en Colombia. Senador Rangel, ¿cuál sería la propuesta de ustedes frente a la necesidad, frente a ese hambre de paz que tienen los colombianos? A ver, primero quisiera hacer un comentario sobre la eventualidad de que gane el no. La Corte Constitucional ha señalado que el resultado del plebiscito es vinculante, o sea, obligatorio única y exclusivamente para el presidente de la República, que es el que convoca al plebiscito. Si gana el no, el presidente no podría presentar al Congreso de la República proyectos de ley ni reformas constitucionales que desarrollen o implementen los acuerdos de paz. Consideramos que de ganar el no, la mesa de conversaciones debería mantenerse y deberían reformularse y mejorarse los acuerdos de paz que provocan serias dudas dentro de la opinión pública nacional. Las FARC mismas han dicho, al contrario de lo que dice el gobierno, no regresarán a la violencia, se mantendrán en la mesa de conversaciones. Esperamos que cumplan su palabra. Así que si gana el no, sencillamente que se han firmado en La Habana. Bien, quiero agradecer a mis invitados del día para este tema de este acuerdo final de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC. Alfredo Rangel, senador por el partido opositor Centro Democrático. Hernán Penagos, congresista por el oficialista Partido de la U, además copresidente de la Comisión de Paz del Congreso. A ambos, gracias. Una buena tarde para ambos. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias. Hasta la próxima.